Capcom ha logrado superarse una vez más con Resident Evil 4 Remake, un juego que eleva el estándar de calidad y todo lo que aspira a ser un remake. Te contamos todo esto en lo bueno, lo malo y lo meh. Como siempre, comenzamos con lo bueno. Comencemos respondiendo a la pregunta, ¿cómo se puede hacer el remake de un juego tan icónico como Resident Evil 4 sin perder su esencia en el camino? La respuesta es un tanto complicada e incluso difícil. De hecho, muchos podrían decir que es imposible. Sin embargo, Capcom demuestra su gran experiencia que incluye éxitos y algunos tropiezos para entregarnos una experiencia que se enfoca en los mejores elementos del juego original y al mismo tiempo actualiza elementos que en su momento fueron producto de su época. Todo esto con el fin de evitar reinventar la rueda nuevamente, ya que dicha tarea es imposible con uno de los juegos más importantes en la historia de los videojuegos. Así, en el remake se tiene una extraña familiaridad, ya que constantemente se siente como si las locaciones ya hubieran sido visitadas antes. Aunque los lugares son más reducidos, están llenos de detalles y resultan claustrofóbicos, lo que obliga a estar siempre atento a lo que sucede alrededor. En este sentido, lo que más preocupa a los fans es la posibilidad de que se haya producido un recorte de contenido, como ocurrió en el remake anterior, Resident Evil 3. Afortunadamente no es el caso. En su gran mayoría el recorrido permanece intacto, y aunque hay algunas zonas que han sido eliminadas o elementos que han cambiado, se han mantenido los mejores elementos del original. La progresión se siente más directa, con recortes inteligentes que no afectan el recorrido original. Para aquellos que no lo sepan, Resident Evil 4 narra la historia de Leon S. Kennedy, un antiguo novato de Raccoon City que es enviado a Europa para encontrar a Ashley Graham, la hija desaparecida del presidente de los Estados Unidos. Aunque la trama parezca sencilla y predecible, en esta ocasión se puede sentir una mejor continuidad narrativa en comparación con los remakes anteriores. Esto resalta la evolución de Leon a lo largo de los remakes, que se complementa muy bien con Ashley, quien en esta ocasión no es la princesa en apuros del pasado. De alguna manera representa la oportunidad que Leon perdió en Raccoon City, lo que lo dejó devastado. En este sentido, la nueva continuidad de los remakes adquiere una mejor forma que las entregas originales, manteniendo un tono uniforme. Lo anterior no significa que Leon sea irreconocible. Al contrario, está más guapo que nunca, pero ya no es una caricatura accidental. Sin embargo, no ha dejado atrás su esencia de rompecorazones con sus clásicas frases ingeniosas después de una batalla o situación difícil. Es el mismo Leon, pero mejorado. Lo anterior se refleja en las situaciones de combate contra las legiones de ganado que Leon enfrenta, específicamente en las proezas físicas que ejecuta, como el suplex vertical o las clásicas patadas circulares cuando los enemigos están aturdidos. Sin embargo, esto no significa que el combate haya perdido su intensidad, todo lo contrario. Ahora los enfrentamientos generan más estrés y son aún más terroríficos que antes. Los ganados son implacables y avanzan sin piedad, lo que te obliga a mantenerte en movimiento constante y a decidir si es mejor disparar o huir. Si se elige la primera opción, se puede derribar uno o dos oponentes, pero rápidamente te verás sumergido por el enemigo o en una situación donde la munición escasea. Con la segunda opción encontrarás que tampoco es la salvación que buscas, ya que los ganados son voraces. Continuamente batallarás contra ellos al intentar escapar. Pero no es lo único. Ahora Leon tiene un as bajo la manga: el cuchillo. Este sigue siendo un arma de apoyo que le permite herir a los enemigos mientras están tumbados en el suelo, e incluso rematarlos definitivamente mientras están en proceso de transformación por la plaga. Además, si se utiliza con sigilo, se pueden ahorrar algunas municiones. Sin embargo, lo que verdaderamente transforma la experiencia es la capacidad de desviar la mayoría de los ataques. No se trata de una acción que requiera una coordinación implacable o reflejos precisos. Se ha añadido una capa de accesibilidad para que sea sencillo esquivar ataques, pero hay un límite. El cuchillo requiere mantenimiento constante o corre el riesgo de romperse. En este sentido, la combinación de armas resulta en un dúo formidable que ofrece una sensación de poder satisfactoria. Quedamos verdaderamente sorprendidos con la fluidez de los movimientos cuando desviamos proyectiles apenas visibles y presionamos el botón del cuchillo en el último instante. El impacto generado simplemente fue música para nuestros oídos. En otras palabras, la experiencia de combate es implacable y te mantiene constantemente en una sensación de peligro, la cual se libera de manera satisfactoria cuando los alrededores están despejados. Sin embargo, los enemigos son implacables y te hacen sentir miedo de quedarte sin municiones, lo que no deja atrás el reto.
El remake se mantiene moderno gracias a la eliminación de mecánicas que fueron producto de su tiempo, como los Quick Time Events, de los cuales hablaremos más adelante. Además, Ashley ya no resulta una molestia como en el pasado. En lugar de tener una barra de salud, ahora queda incapacitada hasta que la ayudas a levantarse. Es más accesible y no resulta realmente agotador tenerla a tu lado. Por supuesto, todavía debes evitar que los enemigos la levanten y se la lleven lejos de ti. Otro ejemplo de modernidad son las misiones que el mercader te encarga. Ahora son pequeñas tareas secundarias que puedes realizar en algunas locaciones muy específicas del mapa, las cuales son menos extensas que antes. Además, a estas misiones se les añaden cofres que se abren con llaves de un solo uso, las cuales están esparcidas por todo el juego. Esto añade cierto elemento de seguimiento para mantenerte siempre alerta de la ubicación de estos cofres que contienen joyas y objetos valiosos que puedes vender en la tienda. La atmósfera del remake, por su parte, es tenebrosa y se combina perfectamente con el tono sombrío y de acción presente. En algunos momentos los cánticos ceremoniales resuenan a lo lejos mientras te deslizas por senderos llenos de misterio. Estos lugares es donde la nueva generación muestra su poder, ofreciendo vistas y escenarios cuidadosamente detallados. Y después de un combate, te quedarás asombrado por la calidad visual del juego que se realza gracias al trabajo de ambientación, sombras y neblinas del ambiente. Es una joya visualmente impactante. Dicho esto, el remake de Resident Evil 4 fue justo lo que queríamos ver. Mantuvo lo adecuado y necesario, al mismo tiempo que cambió algunas cosas y dejó otras atrás. La franquicia ahora tiene un nuevo clásico gracias a este remake que sirve como punto de introducción para una nueva generación, ya que mantiene la magia original. Incluso los veteranos del juego se sentirán constantemente en un estado de tensión y miedo gracias a la fresca dinámica que experimentan al mismo tiempo que conocen lo que sigue más adelante. Es emocionante vivir el juego de esta manera. Dicho lo anterior, pasemos a ver lo malo. Si bien mencionamos que el recorrido en su mayoría permanece intacto, hemos notado que se ha dejado atrás parte de la esencia de la franquicia, específicamente los acertijos que la han acompañado durante tantos años. En Resident Evil 4 Remake, algunos acertijos permanecen, pero otros ni siquiera aparecen. Aunque se han realizado recortes para mantener una experiencia elevada, también se han eliminado por completo algunas secciones. Por otro lado, la ausencia de los anticuados Quick Time Events, que en su tiempo revolucionaron la industria, le ha restado al remake ciertos momentos que aumentaban la tensión dramática, sin revelar demasiado. A veces te sentirás confundido pensando, ¿no debería estar ocurriendo algo más impactante aquí? Y cuando vuelves al juego original, te das cuenta de que se han omitido algunas partes. Además, algunas batallas contra jefes sufrieron cambios radicales debido a la eliminación de esta mecánica, aunque aún se mantienen como desafíos formidables. Ahora es momento de ver lo meh. Como mencionamos antes, algunos elementos se dejaron atrás, mientras que otros se mantuvieron sin ningún sentido. En particular nos referimos al sistema de inventario. Como sabes, la esencia del juego original era que tenías que aprender a administrar los espacios disponibles, como si fuera un juego de Tetris para acomodar ingeniosamente tu armamento y herramientas. En el remake, el sistema sigue siendo el mismo y está intacto, pero también puedes presionar un botón para que los objetos se acomoden automáticamente. Entonces, ¿qué sentido tiene esta función? Honestamente, nunca nos vimos en la necesidad de acomodar un solo objeto, incluso cuando obteníamos una nueva arma. En conclusión, Capcom lo ha hecho de nuevo. Ha recreado dignamente una obra maestra que captura el espíritu del original y evoca nuevos sentimientos que juegan con tus expectativas. Este remake hace mucho más que recrear el pasado. Es una excelente reinvención que mantiene en alto el nuevo tono de los remakes. Capcom ha elevado la vara de lo que se espera de un remake, mientras preserva un legado envidiable. Sin lugar a dudas, Resident Evil 4 sigue siendo la experiencia que definió géneros y uno de los mejores juegos de todos los tiempos.